Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Natalie Guayanca, Sergio Ortiz, Toribio Bando y mi persona, hablaremos sobre el tema relacionado a lo que es minería de textos, pero también hablaremos sobre el paper de minería de textos y clústeres sostenibles a partir de datos no estructurados en computación en la nube. Entonces, para poder hablar sobre minería de textos, primero tenemos que entender un concepto, que día a día se crean grandes volúmenes de datos, y estos volúmenes de datos necesitan un análisis. Existen varias técnicas para poder hacerlo, pero la minería de textos es una de ellas. Una vez ya habiendo entendido el concepto de creación de grandes volúmenes de datos, ahora explicaré lo que es minería de textos. La minería de textos en sí es un campo de la minería de datos, o también conocido como el análisis de texto, el cual es un proceso encargado de poder transformar datos de textos no estructurados para obtener información significativa, procesarla y crear un conocimiento. Pero ¿cómo se hace posible esto? En realidad se hace posible mediante la identificación de patrones de los datos que están dentro del texto, para poder obtener información explícita que no está dentro de él, y así crear un conocimiento y apoyar en la toma de decisiones. There exist two types of information that we can find: structured and unstructured information. Structured information can normally be found in databases, while unstructured information is data without defined structures, like emails, PDF files, Excel sheets, social network posts, online newspapers, etc. It is estimated that structured data in a company's databases constitute less than half the available relevant information for the company. However, in the company were to analyze all the unstructured data, this would constitute 18% of the required relevant information for the company. As many of the unstructured data can be found in text, the use of text mining provides a company with the advantage making its use necessary in a competitive space. This technique can be used in a number of ways and fields like security application, biomedical application, academic application, etc. Como ya se mencionó anteriormente, la minería de textos es un proceso. Entonces, este también tiene etapas. Para ser específicos, tiene 6. Entonces, en primer lugar está el análisis del contexto, el cual para unos rasgos generales es el que define para qué va a servir la minería de textos. El segundo es la recuperación de información, el cual recupera, valida y identifica qué información o qué fuente se va a usar para la minería de textos. El tercero es la extracción de esta fuente para poder ya realizar la minería de textos. El siguiente paso es el procesamiento del texto, el cual hace una limpieza para poder tener datos específicos para poder hacerlo. En el siguiente paso está lo que es la minería de texto, donde se aplican técnicas de descubrimiento y más para poder hacer el proceso. Y por último es la visualización de resultados, el cual nos determina qué es lo que se va a encontrar y cómo es que ha sido efectivo. Para la etapa número 1 del proceso de minería de textos se tiene lo que es el análisis del contexto. Y en sí, esta etapa se basa en el motivo por el cual se va a realizar la minería de texto, cuál va a ser su propósito y también evaluar qué documentos se necesitan para poder hacerlo, y así poder pasar a la siguiente etapa y ya tener el objetivo definido para qué se va a realizar. En la etapa 2 del proceso de minería de textos se tiene lo que es la recuperación de la información. En esta etapa se tiene 3 funciones principales, lo que es la recolección, la identificación y la selección. Para la recolección en sí lo que se hace es agrupar la fuente de datos que se va a utilizar. Y esto va acorde a la primera etapa del proceso, que fue el análisis del contexto. Luego lo que se hace es identificar esta fuente de información o de datos que se tiene para poder hacer que tenga concordancia con lo que ya se había hecho en el análisis del contexto. Y por último se seleccionan los que van a servir para poder realizar lo que es la minería de textos, y también se siguen las siguientes etapas del proceso. La siguiente etapa se tiene lo que es la extracción de la información,
Y en sí, en esta etapa ya se tiene el conjunto de información que se realizó en la etapa anterior. Entonces lo que se hace acá es validar el conjunto de información que se obtuvo y que ésta sea veraz. Luego se hace una modificación para que el formato sea el adecuado o sea algo similar, ya que todos no cuentan con el mismo formato. Y por último, lo que se hace es poder escoger estos documentos mediante su relevancia para ver si es importante o no. Entonces, una vez ya obtenido la fuente de información más específica realizada en la etapa anterior, ahora lo que se hace es el procesamiento del texto, el cual involucra en sí una limpieza de datos, y este tiene una tarea específica, lo que es el análisis morfológico y el sintáctico. Pero este se subdivide en dos subtareas, en sí lo que es el análisis en base a su análisis léxico y su tratamiento, y también problemas con el formato de los datos del texto. ¿Y para qué se realiza esto? En sí se hace para poder encontrar similitudes entre estos datos y obtener palabras claves. Pero con esto no significa que estamos hallando un resultado, sino simplemente estamos adecuando más el texto para poder hacer su tratamiento más adelante con técnicas de minería de texto. Para la quinta etapa se tiene lo que es la minería de texto. En sí, esta etapa se involucra todo lo que es el uso de técnicas de minería de textos. Puede involucrar descubrimiento, procesamiento y tienen un fin, realizar un análisis de este texto que ya ha sido ya ha pasado por las varias etapas anteriores. Entonces, ¿para qué se hace este análisis? En sí tiene una sola finalidad: poder encontrar estructuras de texto parecidas o con una similitud, para poder encontrar la identificación de patrones dentro de los datos del texto y con esto obtener resultados para obtener información y también posteriormente crear conocimiento. En la última etapa del proceso de minería de texto se tiene lo que es la visualización de resultados. En sí, en esta etapa lo que, como bien su nombre dice, nos muestra los resultados obtenidos mediante resúmenes, visualización, identificación de patrones, para poder tener una interpretación más específica y clara y obtener información. Estos en sí existen varias herramientas para poder realizar esta visualización, y también depende de lo que es el analista de datos, el cual se obtiene un conocimiento y también crea ayuda a la toma de decisiones para poder determinar qué tan efectivo fue el proceso de selección de minería de texto. A continuación, se presenta el contenido del paper titulado Minería de texto y clústeres sostenibles a partir de datos no estructurados en computación en la nube, por los autores Ning Wang, Yanping Zheng, Maozi Ye y Mingming Chen. There's a desire to customize information obtained from large quantity of data in a way to better suit the objectives of a company. But this process can be hindered by the large volume of unstructured data and hard to track online origin. However, some sources such as internet news, web magazines, academic journals, ebooks, technology repository, interviews, reviews, email, insurance claim, customer complaint letters, and contracts stored in the cloud give us a different point of view that can allow us to build a more complete application system. However, they do not ensure a completely trustworthy view of reality. According to the analytics for the usage of text mining, a study by the Research Analytics Organization, which specializes in data science as well as predictive modeling and CRM consulting, the author theorized the possibility of innovating by using this technology in the field of information security, ensuring the veracity and security of the data used by companies, management to manufacture a wider knowledge with unstructured information, adding the power to recognize abnormal action in a page. Analizando otros métodos existentes como IBM Text Analytics y
SAS Text Analytics. Los autores recalcan el tiempo, en su opinión muy exagerado, para desarrollar predicciones, lo cual es otro problema que sugieren resolver. Ahora pasaré a explicar la propuesta del paper. Esta es una metodología llamada Cluster basada en minería de textos, o CTM por sus siglas en inglés. Esta metodología nos permitiría extraer información de datos públicos no estructurados, resolviendo así la necesidad. Los autores la comprenden por medio de 7 pasos recursivos. In order to better understand this methodology, the authors provide us with a flowchart, which represents what they envision a system using this methodology to be, as well as how it should work. As we can see, we have 2 types of users: the admin, which has access to all of the data generated by the system, and the user, who's going to be the one providing the inputs and using the outputs of the system. The user, as we can see, has to pass a registration process to have access to the home screen. In the home screen, the user has the option to give an input, which will be our text. The system also allows to input specific words along with the text. Then the system reorganizes all inputs into a generic item set, which is then used to generate a closed item set. This is then sent to the main part of the system, where the text mining happens. The system returns a text summarization that can be used for analysis and, optionally, a repeated text detection that gives us frequency of each item in the text. So now we're going to explain the text mining using the main part of the system. This consists of 7 steps. We start with the document annotation, which is our text file. Then we go to searching and screening. This step filters the data that isn't necessary for the analysis and also detects and deletes faulty data. Then we go to the step characterizing studies, which defines the intent that certain parts of the text may have and saves these intents as metadata. Then we go to the term extraction, which separates all terms in the text into a finite list of elements. This will be used in the next step, known, which applies the metadata previously generated to each term. Then we go to the phase merging and database steps that format the data so that it can be used in a new instance. Ahora explicaremos en más detalle cómo se realiza el filtro de los datos no esenciales para el análisis. El primer paso, se separa las oraciones en grupos aislados de acuerdo a su tipo. Luego se selecciona y elimina las denominadas palabras parada, que son palabras que no aportan a una idea de oración y sirven como final o como puente para otra oración. En el tercer paso se clasifican los truncamientos importantes, o sea, puntos y comas, en grupos diferentes, utilizando un sistema de detección de fallas y clasificación o FDC. Existen muchos tipos y formas de realizar un FDC, lo cual no es mencionado en el paper, por lo que no consideramos que la elección de este sea un aspecto altamente relevante al desarrollar la metodología. Finalmente, en el cuarto paso se realiza la extracción de términos, donde se separan los datos organizados de los datos semi-organizados y juntan los organizados en un reporte entendible por la computadora. Finally, we will explain how the methodology extracts information from formless data. The process can be described in 3 important parts: segmentation, which separates the text into sentences; tokenization, where we apply tokens to better manage sentences in the next phase, which is tagging, after which we proceed to divide the sentences in terms, based in an entity detection step. These terms will be reorganized based after applying a relation detection step, which will give us our finite order list of elements. Ahora veremos cómo se validó este paper. Para ello, el autor elaboró un caso de estudio en el cual se utiliza la metodología propuesta para la detección automatizada en las aplicaciones de seguridad, enfocándose en las aplicaciones de observación e investigación de fuentes de contenido plano online, como noticias de internet, artículos, entre otros. La metodología implica reconocer patrones a partir de una consulta dada, comparándolos con los que se tiene con el aprendizaje de información por parte de la minería, empezando desde ahora. Así, el uso de la minería de texto nos permitirá distinguir el resultado que mejor se adapte a la consulta dada. Principalmente, el autor intentó con palabras y varias combinaciones para determinar la inteligencia del conjunto de datos.
Detrás de todo esto se aplica el cálculo de cada vecino más cercano, el cual explicaré a continuación. Las imágenes que se van a mostrar son de referencia para explicar en sí la lógica del algoritmo. El algoritmo KNN consiste en interactuar con los registros como vectores. Así que esas figuras de estrella y triángulos, digamos que vendrían a ser los registros, mientras que el cuadro con signo de interrogación vendría a ser la palabra clasificar. Entonces se calculan las distancias entre los registros de la minería con el elemento a clasificar. Estos vectores, cuán más cercanos estén, significa que los elementos son más comparables. Y así clasificarlos con el vecino más cercano, o por votación entre los más cercanos, como en el caso que se muestra, si son 3 y 2 son de color verde y 1 de color rojo, se clasifica como verde. Now, we will see the graphical representation of the true positive rate against the false positive rate of the different text mining methodologies in order to determine with this graph which is the most suitable. The baseline of the graph means a random classification, and the points with the greatest distance from this line means that it is the best possible prediction method. So, in this graph, we see both number and text discovered by the different text mining methodologies. In this case, I will select any point to compare the different methodologies. As we can see, the mining methodology IBM Text Analytics is better than SAS Text Analytics because it has a greater distance from the baseline. But the proposed methodology exists two methodologies, and this is not only demonstrated in the point that I showed, but almost in all code. Now we will see the following graph, a more detailed view with respect to the percentage of frequency of work of different years, where we analyze the result of IBM Text Analytics and the proposed cluster. We see that for more than big in the same year, what is found is different both in number and text. And we see in general that here is increasing frequency of work in recent years. Analizando los resultados, se tiene que una cantidad considerable de datos sobre el cliente es frecuente accesible en los sitios web, ya que se utiliza el data frame de Internet y esto regularmente podría producir expectativas preferidas sobre la conducta de los clientes. Pero se vio la dificultad con respecto a la presencia de la data privada, lo cual impedía un aprendizaje significativo. Esto es el contexto que se tenía antes de desarrollar todo lo planteado en el paper. Así que con la metodología propuesta del clúster basado en minería de texto, se demostró en el caso de estudio planteado, enfocado en las aplicaciones de seguridad, que se logra tener una cantidad considerable de datos para el aprendizaje automático a partir de data pública. Y se determinó que las otras metodologías de minería de textos para prever y obtener la información necesaria no eran tan óptimas como la propuesta. Y también se demuestra con respecto a los años, haciendo que sea diferente la frecuencia de palabras, por más de que estas estén en el mismo año. Y por último, tenemos las referencias, las cuales son la referencia del mismo paper y las referencias con respecto al marco teórico. Gracias.